Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de matemáticas. Mi nombre es Cristian Vázquez, el día de ahora veremos el tema medidas de posición, cuartiles y deciles. Las medidas de posición son medidas que dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Las medidas de posición son los cuartiles, deciles y percentiles. En esta clase estaremos hablando de cuartiles y deciles. Cuartiles. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. El cuartil 1, representado por Q sub 1, el cuartil 2, representado por Q sub 2, y el cuartil 3, representado por Q sub 3. Determinan el valor correspondiente al 25% para el cuartil 1, el 50% para el cuartil 2, el 75% para el cuartil 3 y el 100% equivale al cuartil 4. El cuartil 2 o Q sub 2 coincide con la mediana, es decir, tienen el valor igual. El procedimiento para calcular cuartiles es: se ordenan los datos de menor a mayor. Se busca el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión K por n más 1 entre 4, donde K representa el cuartil que andamos buscando, ya sea el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Entre 4 porque divide la serie en cuatro partes iguales, recordando que el cuartil 4 corresponde a los datos en total, al 100% de los datos. Ejemplo, encontrar los cuartiles en la siguiente serie de datos: 2, 5, 3, 6, 7, 4, 9. Como primer paso, ordenaremos los datos de menor a mayor. Y nos quedan de la siguiente forma: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. El cuartil 1 es igual a K por n más 1 entre 4. Como ya habíamos dicho, K representa el número de cuartil que andamos buscando. Q1 va a ser igual a 1 por 7 más 1 entre 4. 7 más 1 nos dará 8 y 8 por 1 nos dará como resultado 8 en el numerador, dividido entre 4, 2. El cuartil 2 será igual a K por n más 1 entre 4. Sustituyendo, como el cuartil es el segundo, K vale 2. 7 más 1 es 8, por 2 nos dará como 16 en el numerador, y todo quedará dividido siempre entre 4. 16 entre 4 nos dará como resultado 4. El cuartil 3 será igual a K por n más 1 entre 4. Y este será igual a 3 por 7 más 1 es 8. Nos dará como resultado 24. Dividido entre 4. 24 entre 4 nos da como resultado 6. Y ya encontramos los cuartiles para esta serie de datos.
Cálculo de los cuartiles para datos agrupados. Primero se busca la clase donde se encuentra el cuartil deseado, con la fórmula K por N entre 4, donde K representa ya sea el cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, y N es la sumatoria de las frecuencias. La fórmula para calcular el cuartil es límite inferior más la posición de la clase del cuartil, que es K por N entre 4, menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia de la clase donde se encuentra el cuartil por el ancho de clase. Acá tenemos lo que significa cada una de ellas. I es igual al límite inferior del intervalo, C es el ancho del intervalo o el ancho de clase, F es la frecuencia del intervalo, FA, frecuencia acumulada anterior al intervalo, y N es la suma de las frecuencias absolutas. K es el número del cuartil buscado. Ejemplo. Para los cuartiles de la distribución de la tabla, aquí tenemos la tabla, nos piden encontrar los cuartiles de ella. Lo primero que vamos a encontrar va a ser la posición donde se va a ubicar cada cuartil. Si buscamos el cuartil 1, sustituimos K por 1, N es el número total de la frecuencia, como lo podemos ver acá es 65, lo colocamos acá al sustituirlo. 1 por 65 entre 4 nos dará 65 entre 4, que es 16.25. El cuartil 1 se ubica en la segunda clase. Ahora, si vemos en la forma, necesitamos encontrar el límite inferior de la clase, la frecuencia acumulada anterior a la clase, la frecuencia correspondiente a la clase y el ancho de clase. El límite inferior es 60. La posición donde se ubica el cuartil la calculamos acá y es 16.25. Lo sustituimos acá. La frecuencia acumulada anterior, estamos acá en esta línea, la frecuencia acumulada es esta, es 8, la colocamos 16.25 entre 8 y la frecuencia de donde se ubica el cuartil es 10, entre 10 por el ancho de clase, que es 10. El ancho de clase se obtuvo restando al límite superior el límite inferior. El cuartil 1 será igual a 60 más 8.25 entre 10. Observen que 8.25 entre 10 se multiplica por 10. Fácilmente, si dividimos 10 entre 10 nos queda 1. Por 8.25 nos quedará 60 más 8.25 y obtendremos que el cuartil 1 es 68.25. Calculemos la posición para el cuartil 2. Observen que ahora acá es 2. 2 por 65 entre 4 nos da como resultado 130 entre 4 es igual a 32.5. En esta clase se ubica el cuartil 2 entre 70 y 80. Aplicando la fórmula que ya tenemos para calcular los cuartiles, el cuartil 2 será igual al límite inferior, que es 70, más la posición donde se ubica el cuartil, que es 32.5, menos la frecuencia acumulada anterior,
que es 18, entre la frecuencia donde se encuentra el cuartil 2, que es 16, por el ancho de clase, que es el resultado del límite superior menos el límite inferior, en este caso es 10. El cuartil 2 va a ser igual a 70 más 32 menos 18 nos dio 32.5 menos 18 nos dio como resultado 15.5 entre 16. El cuartil 2 será igual a 70 más 9.06. Esto será igual a 79.06. Hoy calculemos la posición del cuartil 3, que será 3 por 65 entre 4, dándonos como resultado 195 entre 4, y esto es igual a 48.5. Como podemos observar, 48.5 no lo podemos ubicar acá porque aquí la frecuencia acumulada es 48 y se pasa por 0.5. Entonces vamos a la siguiente frecuencia acumulada, que sería 58. El cuartil 3 será igual al límite inferior, como podemos ver aquí el límite inferior es 90, más 48.5, que es la posición del cuartil, que la acabamos de calcular, menos la frecuencia acumulada anterior, 48, lo tomamos de acá, entre la frecuencia donde se ubica el cuartil, que es 10, por el ancho de clase, que es 10. El cuartil 3 sería igual a 90 más 0.5 entre 10 por 10. 10 entre 10 nos queda 1, por 0.5 nos dará como resultado que el cuartil 3 es igual a 90 más 0.5, y esto es igual a 90.5. Con esto hemos encontrado el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Recordemos que el cuartil 4 es el 100% de los datos. Continuando veremos los deciles. Si una serie de datos se coloca en orden, desde el menor hasta el mayor, entonces los valores que dividen dichos datos en 10 partes iguales se llaman deciles. Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, que equivale al decil 1, 20%, que es igual al decil 2, 30, 40 y hasta llegar al 90%, que es equivalente al decil 9, y el decil 10 sería el 100% de los datos. El decil 5 coincide con la mediana de los datos. La fórmula para calcular la posición de los deciles en una serie de datos agrupados es Este es para una serie de datos no agrupados. K por n más 1 entre 10, donde K equivale al decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 9. K va a ser el decil que andemos buscando. Para calcular los deciles para datos agrupados, primero se busca la clase donde se encuentra el decil que deseamos con la fórmula K por n entre 10, donde K va a representar el número del decil que nosotros deseamos encontrar, ya sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, para el decil que andemos buscando. Y para datos agrupados tenemos la fórmula que para los deciles va a ser igual al límite inferior más la posición en la que se encuentra el decil, que es K por n entre 10, menos la frecuencia acumulada anterior a la posición donde se encuentra el decil entre la frecuencia del intervalo donde se encuentra el decil por el ancho de clase. Aquí tenemos qué significa cada una de nuestras variables.
Ejemplo. Encontrar el decil 4 para los números 13, 18, 23, 28 y así sucesivamente hasta llegar a 743, 748, 753. Como podemos observar, no conocemos todos los datos de esta serie. Lo primero que debemos de hacer para calcular el decil 4 es encontrar cuántos números son. Para ello, debemos de calcular primero la diferencia entre cada uno de los datos, que se encontrará de restar a cada número su número anterior. Por ejemplo, 18 menos 3, la diferencia es 5. 28 menos 23, la diferencia sigue siendo 5. Si a 748 le restamos 743, la diferencia será 5. Como podemos observar, tenemos una diferencia constante entre cada uno de los datos, que es de 5. Como la diferencia es constante, nos indica que es una sucesión aritmética, ya que, por ejemplo, si a 13 le sumamos 5, nos dará como resultado 18. Si a 18 le sumamos 5, nos dará como resultado 23, y así sucesivamente hasta que lleguemos a 753. Si al dato anterior le sumamos 5, nos dará el siguiente número de la serie. Luego tenemos que encontrar el recorrido, que lo representaremos como R. Este va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. El dato mayor de la serie que nos presentan es 753. Lo colocamos y le vamos a restar el dato menor, que es el primero, que es 13. 753 menos 13 nos da como resultado 740. Ahora debemos de calcular cuántos números son. Para ello utilizaremos a n. N va a ser igual a la cantidad de números, y esto va a ser igual a dividir el recorrido entre la diferencia y a ese resultado sumarle 1. Sustituyendo los datos tendremos que n es igual a 740 entre 5 más 1. Esto nos da como resultado 149. Ahora calcularemos la posición del decil 4. Para ello utilizaremos la fórmula k por n más 1 entre 10, ya que es una serie de datos no agrupados. Esto va a ser igual a k, que equivale al decil 4, o sea, es la cuarta posición a que buscamos, pero colocamos 4 acá, por n, que es 149, o sea, el número total de los datos, más 1, entre 10. El decil 4 será igual a 600 entre 10, y esto nos dará como resultado 60. Quiere decir que el número que ocupe la posición 60 será el que corresponda al decil 4. Para ello, para encontrar el valor del decil 4, utilizaremos sucesiones aritméticas con la siguiente forma. La fórmula es a sub n, que representa la posición del número que andamos buscando, va a ser igual a sub 1, que es el primer dato de la serie que nos dan. En este caso será 13, más el resultado de n menos 1 por la diferencia. N es la posición que andamos buscando. En este caso será 60 menos 1, y d es la diferencia que encontramos entre cada uno de los datos, que es una diferencia constante. Sustituyendo los valores nos quedará a sub 60, que corresponde a la posición número 60, es igual a 13, que es a sub 1, más 60 menos 1 por 5. A sub 60 será igual a 13 más 59 por 5. A sub 60 será igual a 13 más 295.
A sub 60 será igual a 308. En la posición del decil 4 se encuentra el valor 308, que indica que el 40% de los datos es menor a 308 y el 60% de los datos es mayor a 308. Y con esto encontramos la solución para este problema. Calcular el decil 3 de la distribución de la tabla siguiente. Nos muestra esta tabla de frecuencia de datos acumulados y nos piden calcular el decil 3. Observemos que en nuestra tabla la frecuencia acumulada ya está calculada. ¿Esta cómo se calculó? En la primera frecuencia acumulada se coloca la frecuencia del primer intervalo de clase. Para calcular la segunda se suma la frecuencia más la frecuencia de la segunda clase y nos da como resultado 8 más 10, 18. Y así sucesivamente hasta que obtengamos el resultado de 65, que es el dato total. Lo otro que haremos es aplicar la fórmula. Andamos buscando el decil 3. Debemos encontrar el límite inferior, la posición del decil 3, la frecuencia acumulada anterior a la posición donde se encuentra el decil 3, entre la frecuencia absoluta de donde se encuentra el decil 3 por el ancho de clase. Lo primero que haremos será encontrar la clase donde se ubica el decil 3. Para ello utilizamos la fórmula K por N entre 10, donde K es el número del decil, N es el total de la frecuencia entre 10. Sustituyendo tenemos 3 por 65 entre 10 y nos da como resultado 19.5. Observemos que el decil 3 se ubica en esta frecuencia acumulada. Ahora aplicaremos la fórmula para calcular el decil. El límite inferior es 80 y sustituimos su valor. La posición del decil es 3 por 65 entre 10 menos la frecuencia acumulada anterior a la posición donde se encuentra el decil, que es 18, entre la frecuencia del intervalo donde se encuentra el decil, que es 16, por el ancho de clase 80 menos 70 nos da como resultado 10. Sustituyendo los valores tendríamos que el decil 3 es igual a 70 más 19.5 menos 18 entre 16 y ese resultado se multiplicará por 10. El decil 3 sería igual a 70 más 1.5 entre 16 por 10. El decil 3 será igual a 70 más 0.9375. Esto es igual a 70.94 aproximadamente. A continuación se presentan los ejercicios a desarrollar. Si te gustó la clase, da clic en me gusta y suscríbase al canal. Muchas gracias por su atención prestada.